Ahora, antes de comenzar, sí, unas precisiones tal cual las que ya dieron en Udeápolis. Acá yo voy a tener el chat abierto por si es que hay alguna duda durante lo que estamos explicando, durante lo que estoy explicando, pueden escribirlo y tal vez si yo hago una pregunta, ¿no? Pueden levantar la mano para que se les dé la palabra, ¿no? Y podamos hacer tal vez la clase más didáctica, ¿no? Bueno, comencemos. Como saben, este diplomado se aboca a pensión de alimentos. También van a desarrollar más adelante el delito de omisión a la asistencia familiar. Pero hoy vamos a desarrollar los casos especiales. ¿Cuáles son estos casos especiales que vamos a desarrollar? Acá he puesto el contenido. Son 6 supuestos, ¿no? Muchos que seguro tal vez ya conocen algunos y algunos otros que no son tan conocidos. Alimentos a hijos mayores de edad, derecho de alimentos a los hijos extramatrimoniales, obligación de alimentos entre ascendientes y descendientes, obligación de asistencia recíproca entre cónyuges, obligación de alimentos en padres menores de edad y restricción al alimentista indigno. Estos van a ser los temas y bueno, sí lo dejo presente nuevamente que voy a estar mirando de rato en rato el chat a ver si hay alguna duda de algún participante. Vamos a comenzar con los alimentos a hijos mayores de edad, ¿no? Yo creo que este es uno de los acápites que tal vez es bastante conocido en el mundo del derecho, pero cuando nosotros tenemos familiares o siempre vienen alguien a consultarnos porque estudian derecho o son abogados, ¿no? La pregunta frecuente, ¿no? Si mi hijo ya es mayor de edad, ¿puede recibir una pensión de alimentos? ¿Qué se contestaría ante esto? Pues sí se puede, pero tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Nuestra norma nos establece que los mayores de edad pueden recibir pensión siempre y cuando cumplan ciertos supuestos que la ley lo dice expresamente. Acá yo he puesto como que un resumen de los 2 supuestos que la ley menciona. ¿En qué caso se da los alimentos a hijos mayores de edad? El primer supuesto sería cuando los hijos mayores de edad están siguiendo estudios con éxito, ya sean estudios técnicos o superiores, o sea, si son tanto en un instituto, en una universidad, son válidos ambos, hasta los 28 años de edad. Este sería el primer supuesto que la norma establece, ¿no? Que pueden recibir los hijos todavía su pensión de alimentos a pesar de haber cumplido los 18 años. El segundo supuesto es cuando los hijos no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental. Esto ya son casos más específicos. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Un hijo que sufre un accidente y ya no puede tal vez caminar, esto le va a dificultar el acceso a su vida ordinaria. Entonces, tal vez en algún momento de su vida él pueda realizar todas sus actividades con normalidad, pueda conseguir un trabajo y subsistir por sus propios medios, pero en un primer momento no, ¿no? Entonces, para eso todavía subsistiría el deber de alimentos que tienen los padres con este hijo. Igual si es una incapacidad mental, ¿no? Si, por ejemplo, padece de alguna enfermedad que no le permite, ¿no? O algún trastorno que no le permite poder desarrollarse en la vida y poder tener medios económicos para subsistir. También en estos casos, los padres siguen obligados a dar una pensión de alimentos. A ver. Por ahí veo, no se escucha. Creo que es solo Gisela. Sí, ¿Me avisan si no? Todo está bien, doctora. Ya, ok, perfecto. Ahora, leamos la norma porque la norma nos pone supuestos específicos y hay que leerlo con detenimiento para ver qué requisitos tiene que cumplir este hijo mayor de edad para que le puedan dar una pensión de alimentos. Primero, el artículo 424 dice: subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros. Primero nos dicen solteros, mayores de 18 años. ¿Por qué solteros? Porque recordemos que si una persona se casa, también existe deber de pensión de alimentos entre cónyuges. Entonces, si se casa este hijo mayor de 18 años, ya no es el primer orden el papá o la mamá, sino
su esposo o su esposa. Por eso es que la norma dice tiene que estar soltero. Luego dice que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio. Como hemos mencionado, pueden ser estudios técnicos o universitarios. Ahora, este término de siguiendo con éxito es un término bastante polémico. Veo una mano alzada, ahorita te doy el pase. Es un término bastante polémico, ¿no? Que incluso ha desarrollado debate en la doctrina. Y bueno, al final dice hasta los 28 años de edad. Eso quiere decir que solo hasta los 28 años de edad puede este hijo solicitar la pensión. Si siguiera estudiando pasada esta edad, ya no podría solicitar. Así lo siguiera con éxito. Y bueno, ahí luego vamos al segundo supuesto que dice hijos, hijas solteros que se encuentren en actitud de atender a su subsistencia. También dice solteros porque acá, aun cuando sea un hijo con una incapacidad mental o física, de todas maneras, si se casa, pues, ¿quién es el primer obligado a ayudarla a poder subsistir o ayudarlo? Sería el cónyuge. A ver, veamos el chat un ratito. Acá dice, si un hijo tiene 28 años, sigue estudiando, pues como dije, la norma es clara, dice hasta los 28 años, entonces no puede pasarse de esa edad, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién está alzando la mano? Sí, hay algunos, doctora, que se están confundiendo o quizás Ok. están iniciando la exposición, estimados doctores. Por favor, damos un tiempo y continuamos con levantar la mano. ¿Sí? Adelante, doctora. Ok, bueno, sí, veo que hay muchas preguntas, pero bueno, voy a leer solo algunas. Dicen que hay carreras que duran muchos años. Sí, lamentablemente la norma es específica, ¿no? Dice solo hasta los 28 años. Y esto lo hace la norma porque se pone en el supuesto, ¿no? De que hasta cierta edad ya deberías haber terminado la universidad o el instituto. Y si no lo has hecho, tal vez ya estás trabajando y estudiando a la vez, entonces ya puedes sostenerte a ti mismo. Puede ser muy cuestionable o no, pero así nos dice la norma y no podemos pasar de eso. Ahora, lo otro cuestionable en esta norma y que realmente ya no, al menos los 28 años es algo claro, donde no podemos ponerlo en duda porque nos dice una edad específica, pero lo otro cuestionable es que nos pone que estén siguiendo con éxito estudios. Y este término, nosotros nos preguntamos, ¿qué cosa es seguir con éxito estudios? ¿No? Porque la norma no nos dice específicamente qué significa ello. Acá también he puesto el artículo 473, que básicamente nos dice casi lo mismo, que el mayor de 18 años solo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentra en actitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental. Ahora, acá agregas que si la causa que lo redujo a ese estado fue su propia inmoralidad, solo podrá exigir lo estrictamente necesario. Esto también podemos cuestionarlo de la norma porque este término de si fue por su propia inmoralidad es qué cosa entendemos por inmoralidad, ¿no? ¿Qué significa ello? A la fecha yo no he visto que se basen en este término. Yo diría que hasta es un término un poco desfasado porque el derecho se supone tiene que ser lo más objetivo posible y no deberían haber ese tipo de términos. Pero bueno, recordemos también que nuestro código se hizo hace muchos años, ¿no? Este es el código del 84, por lo cual puede tener alguna terminología que no se adapte a nuestro contexto. Ahora, vamos a la pregunta. ¿Qué significa seguir con éxito los estudios? Quiero saber qué opinan de ustedes, qué significa seguir con éxito los estudios. ¿Significa tener altas notas? ¿Significa solo aprobar? ¿Significa tal vez notas promedio? Tal vez, no sé, 13, 14, 15. ¿Qué creerían? A ver, los leo en el chat. Sobre esa pregunta. Wow, están muy activos en el chat. Notas aprobatorias, 12, suficientes solo para aprobar. Altas notas. Hay personas que dicen altas notas, hay personas que dicen promedio, que no bajen de 14, 15. Entendemos que como la norma no es específica, nos puede confundir, porque para uno tal vez estudios con éxito es
algo muy distinto que para otra persona, ¿no? Entonces, ¿en qué nos basamos o en qué se basan actualmente los jueces para entender este término? Pues en la jurisprudencia. Acá pongo un esquema, ¿no? ¿Qué significa seguir con éxito los estudios? Que tenga notas aprobatorias, que tenga un óptimo rendimiento académico, que debe tener todas las intenciones de continuar estudiando. Creo que esta es una de las cosas más relevantes y que se debe tomar en cuenta, ¿no? Que el estudiante, el hijo estudiante, tiene que demostrar esa continuidad, ¿no? De que realmente desea seguir estos estudios. Y otra cosa que es muy importante, ahí lo pongo en un asterisco, que se evalúe su contexto. ¿Por qué? Porque no todos los contextos son iguales, todas las personas pasamos por situaciones distintas y puede ser que un hijo mayor de edad esté estudiando y a la vez esté trabajando. Lógicamente, el rendimiento de un estudiante que trabaja y estudia no es igual al que solamente se dedica a estudiar, porque el que solo se dedica a estudiar tiene más horas, ¿no? Puede ser que hay estudiantes que hacen los dos a la maravilla, pero lo normal es que si tú le dedicas más horas a solo estudiar, tu desempeño puede que sea mejor. Ahora, tampoco es solamente eso. Evaluar el contexto también es evaluar las carreras. Hay ciertas carreras que las notas son súper complicadas de obtenerse, notas súper altas. Por ejemplo, ya esto en experiencia propia lo digo, había carreras como las de matemática, donde si obtenías 12, era como, wow, eres el súper alumno que obtuvo 12. Los demás estamos con 0,8, 0,9. Y no es que sean malos alumnos, es que hay un nivel de estándar más difícil, ¿no? Entonces, estos estudiantes aprobaban, pero en algunos exámenes terminaban sacando notas al límite, por ejemplo, 10, 11, ¿no? Entonces, esto también se tiene que evaluar, ¿no? Si la dificultad de estos estudios es mucha, es muy compleja, también tenemos que evaluar ese contexto. También tenemos que evaluar, ¿no? Que hay profesores o hay carreras un poco más complicadas que otras. Aunque no quiero decirlo así, en realidad creo que es que hay ciertas materias que son más complicadas que otras. Entonces, todo esto tiene que evaluarlo el juez. Y de hecho, lo han evaluado. Por eso es que tenemos jurisprudencia donde se ha considerado que si un alumno tiene 11, todavía está dentro de lo que dice la norma, seguir con éxito los estudios, ¿no? Acá pongo un acápite del expediente 299/2001. Acá el juez consideró que el promedio, así sea 11,33, seguía siendo aprobatorio, ¿no? Porque estaba aprobando, ya sea al límite, estaba aprobando. Por lo que no se puede determinar que no sean exitosos los estudios académicos cursados. Obviamente el juez también consideró en este caso, ¿no? Que el estudiante trabajaba y estudiaba, por lo cual no le podían exigir tal vez un desempeño perfecto, que no debería ser exigido, ¿no? Porque en realidad si se está pidiendo una pensión de alimentos es porque el padre puede dar esta pensión de alimentos y porque este hijo o hija todavía tiene la necesidad, ¿no? De ser ayudado para poder luego solventarse solo, ¿ya? Entonces, eso es lo que entendemos por los estudios exitosos. Un segundito. Quiero agrandar esto. Ya, bueno. Vamos a pasar al segundo acápite. Derechos de alimentos de los hijos extramatrimoniales. Ahora, se preguntarán ustedes por qué estamos desarrollando este tema. No deberíamos siquiera desarrollarlo porque se supone que tanto los hijos matrimoniales como los hijos extramatrimoniales son iguales. Entonces deberían recibir lo mismo y tener los mismos deberes. Entonces, ¿por qué estamos desarrollando o por qué en este temario hemos considerado hijos extramatrimoniales? Yo les explico y lo he puesto acá más adelante. Hay una figura que ya está desfasada, pero que antes sí se usaba. Es la figura del hijo alimentista.
La filiación no siempre ha sido tan sencilla como obtener una prueba de ADN y saber que realmente es tu hijo o realmente este es el padre, ¿no? Entonces, antes no había prueba de ADN. Me parece que en el 2001 se incorpora, pero antes, ¿cómo se determinaba la filiación? Pues la mamá tenía que probar que efectivamente había tenido relaciones sexuales con esta persona justo en el periodo donde podía ser concebido el niño o la niña, ¿no? Entonces, obviamente era muy complicado demostrar que una persona era el padre. Por eso es que surge esta figura del hijo alimentista, ¿no? El hijo que no es reconocido, el padre no quiso reconocerlo, pero que coincide con la época de concepción, ¿no? Que las relaciones sexuales se dieron justo en la época de concepción. Entonces, en estos casos, para proteger los derechos del niño o la niña, el código estableció que sí se le puede dar una pensión de alimentos. Esta, a ver, los leo en el chat. ¿Creen que esta figura todavía se usa? Oh, en el chat hay muchos comentarios. No, no, claro. Claro, o sea, actualmente si tenemos una prueba de ADN, ya sabemos si efectivamente es el padre o no es el padre. Entonces, con eso, primero las madres a las cuales no les quieran reconocer su hijo, ¿qué hacen? Demandan filiación y en esa misma demanda solicitan la pensión de alimentos. Entonces, ya no habría. Exacto, Alfonso, por la ley. La ley que ahora ha cambiado las reglas de filiación, ¿no? Pero no siempre fue así. Entonces, ahora la madre puede solicitar hasta en un mismo proceso la filiación y los alimentos. Esta figura ya no se usa, está desfasada. Debería ser eliminada incluso porque hace diferencias entre los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales. Y justo acá yo ponía, ¿no?, los artículos de la Constitución, donde nos dicen que todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Igual abajo, el artículo 2 de la Constitución nos dice que todos somos iguales ante la ley, ¿no?, que nadie debe ser discriminado. Pero aun cuando estas normas estaban hace años, se discriminaba a los hijos alimentistas porque no podían probar su filiación, ¿no? Felizmente ahora ya no es así, ¿no? Felizmente ahora tenemos una prueba de ADN, ¿no?, que puede acreditar con certeza la filiación de las personas. Entonces, esto se hace más sencillo y ya no tenemos que optar por ello. Así que esto es algo que ustedes tienen que conocer porque todavía está en el código, no está derogado. Tienen que conocerlo, pero no lo van a usar. En la realidad, ustedes ya no van a usar eso. Ahora todos los hijos son iguales. No hay distinción. Todos tienen los mismos derechos, así como los mismos deberes. Pasamos al siguiente. A ver, primero voy a leer si hay preguntas. Filiación y alimentos, sí. Sí, si ustedes tienen una persona que les consulta sobre filiación, en esa misma demanda se permite también la pretensión de alimentos. Ya, no hay preguntas sobre este tema. Obligación de alimentos entre ascendientes y descendientes. Esto es algo que todos conocemos, pero más que nada porque hay una obligación de los padres con los hijos, ¿no? Lo más común y lo que vemos todos los días en los juzgados de paz letrados es demandas de alimentos para menores de edad, ¿no? Madres demandando normalmente a padres, aunque puede pasar también al contrario, ¿no?, para solicitar una pensión de alimentos para su hijo o hija menor de edad. El hijo o hija es el descendiente, el padre es el ascendiente, ¿no? Entonces existe una obligación recíproca entre ellos. Así como los hijos pueden demandar o solicitar una pensión para poder solventar sus necesidades, en un futuro estos padres también tienen ese derecho, ¿no? Por eso hablamos de una obligación recíproca.
Ahora, de todas maneras, la obligación recíproca tiene ciertas restricciones. En menores de edad, ¿por qué se pide alimentos? ¿Ustedes por qué creen que los alimentos sí o sí se dan a menores? No, el juez no tiene que analizar nada. Acá es sí o sí. Lo único que el juez decide es el monto de la pensión, pero no puede cuestionar si se le da o no la pensión de alimentos. Sí se la tiene que dar, sí o sí. Esto sucede porque el niño, la niña o el adolescente sí o sí tiene una necesidad y no puede subsistir por sí solo. Necesita que lo apoyen económicamente, ¿no? Que sus padres ejerzan una paternidad responsable y le den todo lo necesario para que él pueda subsistir hasta la mayoría de edad, ¿no? Entonces, el juez por ello, ¿no? Otorga una pensión sin discutir o poner en puntos controvertidos si se da o no. Pero en los casos de los padres es distinto. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero ahora, ojo, ascendientes y descendientes no solo es papá, mamá, hijos. También incluye a los ascendientes abuelos. También vamos más arriba, los bisabuelos. Claro, estos casos no son tan comunes, pero existe esa obligación y la norma lo protege. Protege esta obligación recíproca entre ascendientes y descendientes. Entonces podríamos tener un caso, ¿no? Donde un abuelo esté solicitando una pensión de alimentos o donde un nieto esté solicitando una pensión al abuelo. Sí, sí podría darse. Porque primero, claro, le pediría al padre, pero si no existiera, digamos que es huérfano, puede pedírselo a los abuelos, ¿no? Entonces, esto se basa en el principio de la solidaridad familiar, que es uno de los principios del derecho de familia, donde nos dicen que la unidad básica de la sociedad es la familia. Por ende, si un integrante del grupo familiar se encuentra en un estado de necesidad o tiene algún problema, todos los otros miembros tienen que ayudarle. Existe un orden, ¿no? Primero los papás, pueden ser los hermanos, luego los abuelos, pero los miembros tienen este deber de ayudar a este integrante del grupo familiar que se encuentra en necesidad. Acá pongo una noticia, ¿no? Dice el Minjus, ¿en qué caso los hijos deben brindar una pensión de alimentos a los padres? Alimentos a los padres. Los alimentos a mayores de edad pueden solicitarse cuando la persona se encuentra en estado de necesidad. Recordemos lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando un miembro de la familia se encuentra en dificultades, eso quiere decir que se encuentra en un estado de necesidad. Cuando uno es adulto mayor, no siempre llega en una buena situación, ¿no? Y más aún en Perú, que es un país donde hay mucha informalidad, donde hay mucha tasa de desempleo, donde las pensiones de jubilación no las reciben todos, e incluso son pocas, ¿no? Son muy pequeñas. Entonces, la protección al adulto mayor aquí en nuestro país es muy escasa, ¿no? Existe, pero es muy escasa. Entonces, existen muchos adultos mayores que se encuentran en estado de necesidad, no pueden solventar sus propias necesidades básicas y necesitan apoyo de sus familiares. ¿Quiénes son los primeros que tienen que responder? Pues los hijos. Los hijos son los primeros que tienen que responder y sostener a este adulto mayor. Entonces, la realidad nos muestra, y seguramente ustedes tal vez han visto incluso en las calles, muchos abuelitos que están en un estado tal vez inhumano, ¿no? ¿Quiénes son los encargados o quiénes deberían responsabilizarse por ellos? Son los hijos, en primer momento. Si no tuvieran, ya pasan a ser otros familiares. Ahora, yo les pregunto a ustedes, y ahí sí me gustaría mucho que interactúen. ¿Qué significa estar en estado de necesidad? Tal vez si alguien quiere hablar y decirlo, puede alzar la mano. Igual,
no quiere decir que acá se les va a criticar por lo que dicen, ¿no? Todos tenemos derecho a dar nuestra opinión, así no tengamos muy claro el concepto. Por eso justo queremos aprender, por eso están aquí, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes que significa el estado de necesidad? Por aquí creo que he leído que no puedes sostenerte por ti mismo, claro, que careces de recursos económicos, claro, no tener dinero para mantenerse. Sí, es básicamente eso, o sea, no es tan complicado, a pesar de que no es un término que está en la ley expresamente determinado, o sea, no es un término que se haya desarrollado en la norma, ya por todo lo que venimos viendo dentro de la jurisprudencia, dentro de lo que se ha resuelto, el estado de necesidad es ello, ¿no? El no tener recursos para sostenerse, el no contar tal vez con las capacidades para trabajar. Por ejemplo, yo pienso, hay personas que se dedican a un trabajo que requiere fuerza física, por ejemplo, los albañiles. Toda la vida, digamos, Mario, toda la vida fue albañil y llega a una edad donde ya su cuerpo no es el mismo que cuando era joven y probablemente no se pueda seguir desempeñando como albañil, porque eso ya ocasionaría que su salud se deteriore. Mario ya no puede trabajar de eso. ¿Qué haría? Mario tiene que buscar una forma de solventarse. Y cuando llegas a una edad, digamos, incluso los 50, 60, 70 años, ya son como que edades donde no consigues un empleo tan fácilmente, ¿no? Y si toda la vida te has desarrollado en este rubro, también es más complicado que adquieras un trabajo. Entonces, Mario se va a ver en un estado de necesidad. Ojalá no le pase a todos, ¿no? Pero sí muchos peruanos y peruanas llegan a la edad, llegan a una edad donde ya no pueden solventarse solos y ya no tienen la salud suficiente como para desarrollar o desempeñarse en unas funciones que le puedan dar recursos económicos. Lo ideal sería que sus hijos le den una pensión por sí mismos, ¿no? Y le digan, papá o mamá, no te puedes solventar ya nos debes seguir trabajando, ahora nosotros nos toca darte la pensión. Pero esto no suele suceder, ¿no? Incluso muchas personas no conocen este derecho y piensan que no tienen el deber de pasarle una pensión de alimentos a su padre o a su madre, cuando sí es un deber, ¿no? En este caso, Mario podría realizar una demanda contra sus hijos. Lo malo es que cuando vamos ya a los casos de la vida real, los padres no suelen demandar a sus hijos porque por pena o o porque desconocen o porque también llevar un proceso judicial es complicado, ¿no? O sea, el derecho está, pero no se hace efectivo. Veo que Juan Jesús está levantando la mano. Juan Jesús, ¿deseas dar alguna opinión al respecto? Excelente, doctora. Muchísimas gracias, estimados participantes. También informarles a todos los que me están escuchando, el chat está disponible para todos los participantes que quieran interactuar. Para algo tienen el chat, ¿sí? Asimismo, todo participante que quiera intervenir por audio tiene que tener activo su cámara. Damos pase a Juan Jesús. Adelante, Juan Jesús. Una pregunta y sé preciso, por favor. ¿Sí? Doctora, buenas noches. Mire, también se puede dar esta pensión de alimento a los padres cuando los padres son discapacitados y están en calidad de abandono. En muchos casos, desgraciadamente, no se toman en cuenta estos factores, ¿no? Conozco una familia que están en silla de rueda, el señor, la madre está ciega, pero los hijos son indolentes y no les interesa, no les dan ni de comer ni de nada, que a veces los vecinos tienen que estarlos ayudando. ¿Aplica esta pensión? Gracias. Gracias, Juan Jesús, por tu pregunta. De hecho, esto que me describes es una realidad de muchos adultos mayores. Yo he tenido la experiencia de estar incluso en un juzgado de violencia familiar y muchos de los casos son de adultos mayores, ¿no? Es el caso común, ¿no? Que viven solos o solamente vive uno de ellos, no digamos la mamá abandonada,
que ya está súper viejita, no se puede sostener. ¿Quiénes la sostienen? Los vecinos. Los vecinos están ayudando, ¿no? A que tenga un plato de comida al menos todos los días. Y esto no debería ser así. ¿Qué pueden hacer ustedes si ven un caso así? Pues informar a un centro de emergencia mujer, ¿no? Que también, porque esto es violencia, esto es un caso de violencia el que me estás diciendo, Juan Jesús, un caso de violencia porque los hijos están violentando en forma de negligencia a su papá o a su mamá, porque no le están dando los recursos para que pueda subsistir. El Estado tiene, ¿no? Ciertas entidades como el Centro de Emergencia Mujer, la Línea 100, también la Defensa Pública, ¿no? Tienen la obligación de atender estos casos. Y como digo, el problema es que el derecho existe, pero no se hace efectivo porque muchos no saben que se puede demandar a los hijos. 2, se enteran de que pueden demandar a sus hijos, no saben cómo hacerlo, cómo proceder. ¿Necesitan un abogado o no necesitan un abogado? Ustedes seguro cómo van a desarrollar todo esto, capaz ya se los han dicho en las sesiones anteriores, el derecho de alimentos es un derecho gratuito en nuestro país, ¿no? Entonces no se requiere un abogado para solicitarlo, pero no es que sea tan fácil, porque yo puedo no requerir un abogado, pero no sé cómo actuar, cuál es el primer paso y todo ello, y para eso sí se requiere de las entidades del Estado que les apoyen, ¿no? En este caso que tú me dices, Juan Jesús, yo sí te recomendaría o que les digas a tus vecinos, ¿no? Que llamen, denuncien este hecho, ¿no? Para que hagan una investigación. Existe una dirección en el Ministerio de la Mujer, existe una dirección abocada a los adultos mayores. Y ellos son los que tienen que hacer la respectiva demanda y denuncia contra los hijos, ¿no? Esto que estamos desarrollando en teoría suena muy bonito, ¿no? Los padres pueden demandar a los hijos y solicitar sus pensiones, pero no pasa, no suele pasar, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta porque todavía hay un temario largo que desarrollar. Igual pueden seguir al término, creo que va a haber como otro espacio para hacer más preguntas. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos a Consuelo. Recordar que no son casos particulares, ¿sí? No casos particulares porque ciertamente son complejos y referentes al tema, ¿sí? Pensión alimentaria. Damos pase a Consuelo. Consuelo, adelante, por favor. Puedes activar su... Buenas noches, doctora. Mi pregunta es que si un padre ya jubilado puede estar recibiendo su pensión, pero a él no le alcanza, ¿no? ¿Podría también exigir una pensión de alimentos a sus hijos o no? No se podría. Gracias, Consuelo, por tu pregunta. La respuesta es sí, porque efectivamente las pensiones de jubilación son bastante pequeñas, no siempre alcanzan para la subsistencia de una persona. Entonces sí, tiene todo el derecho de poder demandar a sus hijos, incluso si estos hijos tienen profesiones o tienen una situación económica estable, pues igual que con los menores de edad, ¿no? Si el padre tiene un buen trabajo, la pensión de alimentos va a ser más favorable para el hijo. Igualito va a ser acá. Si el hijo tiene buen trabajo, está en una buena situación económica, entonces también la pensión va a subir. Entonces sí, tiene todo el derecho y puede hacer esta demanda de alimentos. Ahora, por ahí también leo en el chat que preguntan qué tipo de violencia es el caso que dio Juan Jesús. Y primero, o sea, es violencia económica, ¿no? Porque es dejar en abandono a los padres en cuanto a la situación económica. También existe violencia psicológica en estos casos, ¿no? Porque normalmente cuando vemos un tema de violencia, hasta vemos 3 tipos de violencia juntas, ¿no? Entonces, sí, probablemente haya violencia hasta física de negligencia, ¿no? Psicológica y económica, pero la principal acá es la económica. Por ahí también leo si se puede hacer conciliación. Sí, todos estos derechos que estamos viendo se pueden conciliar. Las pensiones pueden ser desarrolladas en una conciliación. Vamos a dejar un ratito las preguntas para seguir avanzando. Terminamos el siguiente y vamos a darles pase. Ya, chicas, veo que Fiorella y Tania están levantando la mano. Voy a hacer
es la última pregunta, ¿no? A ver, ya lo he dicho, pero ¿se puede solicitar alimentos a los abuelos o nietos? A ver si han estado atentos. ¿Cuál es la respuesta? Escriban en el chat. ¿Un nieto puede solicitar al abuelo? Sí, exacto. Muy bien, han estado atentos entonces a lo que estaba diciendo. Efectivamente, pueden solicitar pensión de alimentos a los abuelos o los abuelos a los nietos, pero claro, no es como que de frente voy a los abuelos. Si existen los padres, están vivos o no tienen ningún problema, ningún estado de necesidad, ¿no? Estos son los primeros obligados. Los abuelos serían como los siguientes obligados en caso los padres, digamos, han fallecido o no sé, puede pasar, ¿no? Que uno de los padres está en la cárcel, entonces no le da pensión al hijo. Ha habido, y tenemos un expediente, no sé si hay más, pero yo he visto un caso donde se demanda a los abuelos porque el padre está en la cárcel y efectivamente no le pasa nada. El derecho del niño sigue ahí, pero no puede el padre darle ninguna pensión porque adentro de la cárcel ni siquiera estaba trabajando este padre. Entonces, en ese caso específico se puede solicitar a los abuelos. Dependiendo de cada caso, se va a poder solicitar o no esta pensión de alimentos. Ahora, me estaba olvidando de esta pregunta del medio. ¿El padre que no cumplió su obligación alimentaria puede solicitar una pensión de alimentos? Esta es una pregunta muy común, pero que hacen las mamás porque ya la hacen cuando ya le están demandando al hijo, ¿no? Pasa que a veces una madre cría sola a su hijo y este hijo logra subsistir, desarrollarse, tener un buen empleo, tener buena situación económica, y ahí aparece el padre, ¿no? Aparece el padre y solicita pensión de alimentos al hijo. ¿Ustedes qué creen? Que en estos casos el padre nunca dio una pensión para que el hijo subsista, pero aparece cuando ya es mayor de edad y tiene un buen empleo y le pide una pensión a él. ¿Creen que procede? Sí, no, sí lo puede solicitar. No, siempre y cuando hayan tenido una demanda. Sí, no. Hay muchas respuestas distintas. Ya, acá les voy a explicar. En principio, sí se puede solicitar, aunque no debería ser así, pero sí se puede solicitar. ¿Por qué? Porque en estos casos, ¿qué es lo que dice la ley? La ley nos dice que si no hay una demanda de alimentos, se entiende que el padre estuvo pasando la pensión todo el tiempo. Es decir, vamos a un caso específico. María y José tienen un hijo, se llama Juanito. José, ni bien cumplió un año, Juanito se fue de la casa, se olvidó de su hijo, nunca pasó la pensión. María dijo, no voy a depender de ese hombre, así que voy a sostener a mi hijo sola. Y pudo hacerlo, felizmente María pudo sostener a su hijo sola, no todas las Marías pueden sostener a sus hijos solas. Y su hijo se volvió un empresario exitoso, imaginemos. Juanito se volvió un empresario exitoso. Aparece José y le demanda alimentos. ¿Qué nos dice la norma? O bueno, no nos dice la norma, pero entendemos que si no hubo una demanda de María hacia José, se supone que José siempre cumplió, ¿no? Eso es lo que la ley supone, ¿no? Que si nunca demandaste en su debido momento, quiere decir que nunca hubo ese estado de necesidad, que tampoco hubo esa necesidad porque esta persona estuvo pasando todo el tiempo. María puede decir, no, nunca me pasó, pero ¿cómo acredita María que nunca le pasó una pensión? Solo se puede acreditar con una demanda de alimentos, ¿no? Por eso es que también se recomienda mucho demandar la pensión de alimentos, así las madres puedan sostener a sus hijos solas, hagan esas demandas, porque luego puede aparecer, ¿no?, el padre ausente a decir, tengo un hijo exitoso que me puede dar una pensión y me puede sostener toda la vida. No es lo justo, porque si nunca cumplió su obligación alimentaria, no debería recibir nada de este hijo. Pero lamentablemente por no haber hecho esta demanda en su debido momento, no hay forma de acreditarlo. Entonces, sí,
José puede venir y solicitarle una pensión a Juanito y Juanito puede dar una pensión. Capaz se pueda demostrar, Juanito pueda demostrar que nunca hubo un padre presente ahí y por esa razón el juez puede darle una pensión muy baja. Puede pasar, ¿no? Pero eso ya quedaría a criterio del juez en realidad. Entonces nos dejaríamos llevar por el criterio que el juez tenga en ese momento, al criterio que el juez que te toque también, ¿no? Entonces, sí es una recomendación que hagan esta demanda de alimentos, así no haya necesidad, para dejar como el precedente de que esta persona no está cumpliendo y por ende en el futuro no puede solicitar. Ahora, ¿qué hubiera pasado si María sí realizó su demanda? Entonces, cuando este padre José aparezca y solicite una pensión a Juanito, pues él va a presentar: mi mamá hizo una demanda hace 20 años. El señor nunca dio la pensión. De hecho, ni siquiera iniciamos los devengados, pero nunca dio la pensión. Entonces, ya no se le da la pensión de alimentos a esta persona. Esa es la respuesta. Entonces, cuando les pregunten, porque sí me ha pasado, me han preguntado y he visto que les preguntan también a colegas, el padre nunca dio pensión y ahora quiere pensión de mi hijo. La respuesta está en si hizo la demanda o no hizo la demanda. Ahora sí, le voy a dar el pase a Consuelo, que estaba levantando la mano. No. Antes de Consuelo estaban dos chicas. Sí, Tania y Fiorella, me parece. sucede que no tenían activo su cámara, doctora. Le doy pase a Consuelo. Consuelo, adelante, es una pregunta y se precisó al tema. Doctora, disculpe, como usted bien menciona que se tiene que hacer la denuncia, ¿no? Por alimentos, pero en el caso no se haya hecho la denuncia y ya el hijo es mayor de edad, ¿cómo puede solucionar eso para que más adelante no le pueda pedir una pensión de alimentos? ¿Se puede hacer algo o ya no? Ya. Ok. Se podría apelar al criterio del juez, ¿no? Se podría apelar al criterio del juez de decir que efectivamente no hubo una demanda, ¿no? Pero sí hubo nunca hubo tampoco una pensión, ¿no? Entonces se podría apelar al criterio del juez si es que ya está demandado el hijo. Ahora, si es que aún no está demandado y todavía está entre los 18 y 28 años de edad, podrías hacer una demanda ahora, ¿no? E incluso en tu demanda poner, nunca me dio pensión, pero ahora requiero porque estoy estudiando, ¿no? Entonces podrías optar por esas opciones, pero claro que quedaría mucho a criterio del juez que vea este proceso. Si todavía no hay una demanda y está en ese rango de edad, yo creo que lo más óptimo es que la realice, ¿no? Ya en este caso no lo va a realizar la mamá, no lo va a realizar el hijo mayor de edad. La siguiente pregunta era de, bueno, Sí, no veo la mano de Tania, ¿sería Fiorella? Elmer, estimado Elmer, puedes iniciar con tu pregunta, se preciso al tema. Es una, por favor. Gracias por el pase. Sí, doctora, hace un momento tocó un temita sobre a quién se puede demandar. A los abuelos, el nieto puede demandar a los abuelos o a los padres. En ese caso en puntual, se puede hacer una excepción. Ejemplo, el abuelo es un empresario y el padre es un independiente que de repente es un mototaxista y el nieto puede optar en demandar al padre o al abuelo. ¿Hay esa posibilidad? Gracias. Gracias, Elmer, por tu pregunta. Es muy interesante. En su momento, hace años también una mamá me preguntó eso. El abuelo es súper exitoso, el padre ni trabajo tenía, creo. Pues no. Primero tienes que demandar al padre y solo si éste no te puede cumplir con la obligación porque tal vez está en un estado de pródigo, en un estado de indigencia, ahí podrías ir a demandar al abuelo, ¿no? Pero no es que porque él tiene más dinero lo puedes demandar a él, porque al final, ¿quién es el que crió, el que procreó al hijo? Fue el papá, no el abuelo, ¿no? Entonces la obligación es de él. ¿Dónde podrías demandar al abuelo? Pues si el padre está desaparecido, se fue al extranjero y nunca regresa, no le pueden hacer efectivo la demanda de alimentos, como te digo, estuvo en la cárcel o
Casos donde ya se haya agotado esa vía de que el padre no puede dar. Solo ahí podrías ir a los abuelos. Una pregunta más y continuamos con las diapositivas para que no se nos quede corto el tiempo. Sí, doctora, tenemos a Fiorella. Fiorella, una pregunta, se precisó al tema, por favor. Sí, doctora, buenas noches con todos. Doctorita, de acuerdo a al tema que estaba tocando anteriormente en cuanto a los alimentos de padres a hijos, mi consulta era, ¿qué pasa cuando un hijo ya cumple los 18 años, pero sigue cursando estudios universitarios, pero a la vez tiene un hijo, ¿no? Pero no es casado, es soltero. ¿Aún le pertenece, le corresponde pedir alimentos? A ver si entendí bien el caso. Tiene hijo y todavía, ya, y está estudiando. Bueno, en principio el padre podría sustentar, ¿no? Decir que esta persona ya no le deberían pasar pensión porque tiene un hijo, pero sí podría seguir dándola, o sea, si todavía hay estado de necesidad. Ahora, suele pasar que no se les da porque ya la obligación que está en el hijo que ya es papá, ¿no? Es solamente alimentar a este hijo. Entonces, también creo que dependería mucho del criterio del juez, pero en un principio sí podría seguir dándola, ¿no? O sea, el abuelo, ¿no? El abuelo podría seguir dando la pensión porque todavía está cursando los estudios, sigue estando dentro del rango de edad, está llevándolo con éxito, o sea, está cumpliendo los requisitos que la norma nos dice, ¿no? Entonces no habría razón de quitarle la pensión. Claro que es como que ya esto entra en el tema de la moralidad, decir, ¿no? Pero si ya tiene un hijo, ¿cómo voy a estoy sosteniendo a dos hijos, ¿no? Al hijo y al nieto. Pero si todavía cumple los requisitos, podría seguir dándose la pensión. Bueno, vamos a avanzar para no quedarnos cortos de tiempo. Y déjenme ver el chat, ya. Vamos a pasar a la obligación de asistencia recíproca entre cónyuges. Esta obligación es también una de las más conocidas, ¿no? Creo que es muy común porque antes no existían los divorcios o no eran tan fáciles. O sea, hace muchos años no había forma de haber divorcios porque eran muy complicados. Luego ya cuando se dieron las causales de separación de hecho, incompatibilidad de caracteres, fueron como que dándose más divorcios, pero había todavía muchas parejas casadas, ¿no? Casadas pero separadas, donde una de ellas podían entrar en un estado de necesidad y requerir la asistencia recíproca de su cónyuge. Ahora, recordemos que la institución del matrimonio es una institución que tiene que cumplir con 3 deberes. Está el deber de fidelidad, ¿no? El deber de cohabitación y el deber de asistencia recíproca. A mí me parece que el más importante de todos estos es el de asistencia recíproca porque nos da pie a nuevos derechos, como es el de la pensión de alimentos entre cónyuges. La asistencia recíproca se supone y también tiene su base en la solidaridad familiar, porque entendemos, ¿no?, que como la familia es el núcleo base de la sociedad, entonces el cónyuge tiene que asistir al otro cónyuge que está en un estado de necesidad o está, básicamente eso, ¿no?, que está en un estado de necesidad o alguna situación que requiera de ayuda económica. No siempre se va a dar esta situación. Es por ello que la obligación de dar pensión de alimentos entre cónyuges no es eterna, ¿no? Es solamente mientras esté este estado de necesidad. Porque puede ser que este cónyuge que en algún momento se encuentra en una situación difícil donde no tiene dinero y no se puede sostener, luego llegue a tener un empleo, se pueda solventar solo, ya no habría necesidad de continuar con esta pensión de alimentos, ¿ya? Entonces, básicamente, la pensión de alimentos entre cónyuges es parte del deber de asistencia recíproca y también tiene su base en la solidaridad familiar. Suena incluso extraño decir por qué se debe dar una pensión de alimentos si están casados, pero nuevamente les digo, recordemos que no siempre los divorcios han sido sencillos. De hecho, yo digo ahora
los divorcios no son sencillos hasta ahora, hasta la fecha. Divorciarse es todo un proceso legal complicado donde uno termina odiando a la otra parte, ¿no? Entonces, es un proceso complejo y que a veces incluso no se puede acreditar las causales y no se logran divorciar. Entonces, existen muchas parejas casadas pero separadas, ¿no? Es por eso que aquí surge este tema de la pensión de alimentos, ¿no? Si no, si vivieran juntos, ya se entendería que la asistencia recíproca se da ahí en el hogar conyugal, ¿no? Pero normalmente cuando están separados, se pide esta pensión de alimentos a la otra parte, a pesar de que ya están separados, porque cayó uno de ellos en estado de necesidad. Ahora, ¿cuándo va a cesar esta obligación? Cuando este cónyuge se vuelva a casar, este excónyuge, porque cuando se casa ya pasa a ser excónyuge, se case, ya no va a tener esta persona esa obligación con quien le estaba dando pensión, porque ya pasaría esta obligación al nuevo cónyuge. Ahora, si uno de ellos fallece, también la obligación alimentaria cesa. Si cesa el estado de necesidad, como dije, ¿no? Si ya esa situación que estaba atravesando uno de los cónyuges desaparece, ya no habría necesidad de continuar dando una pensión de alimentos, porque es una persona adulta que puede sostenerse sola. Entonces, cesa la pensión de alimentos. O cuando vence el periodo fijado por el juez, porque puede pasar, ¿no?, que el juez haya dicho que este estado de necesidad que está pasando tal persona probablemente dure un año, ¿no? Entonces voy a dar una pensión de alimentos por el periodo de un año. Acaba ese periodo, cesa la obligación. Quiero saber si hay preguntas acá porque son varios supuestos donde cesa la obligación y también, bueno, como digo, ¿no? Es raro pensar, ¿no?, pensión de alimentos cuando todavía están casados. Cuando no trabajan y son dependientes de su esposa. Sí, este es un ejemplo muy claro y es un ejemplo que también sigue sucediendo. A pesar de que la mujer se ha incorporado al mundo laboral, todavía existen familias donde una vez que se casan y deciden tener hijos, la mujer deja el trabajo. No siempre es así, pero todavía hay muchos casos así, ¿no? Donde las mujeres dejan el mundo laboral para dedicarse a los hijos. ¿Qué pasa entonces? La mujer entra en un estado de recesión donde ya no se está capacitando, ya no está trabajando, no está en el movimiento económico de la sociedad. Entonces, para ella se le va a dificultar más las cosas al momento de querer reincorporarse. Si se dedicó, digamos, 15 años a estar con sus hijos y no trabajó, bueno, sí trabajó en casa, pero no le pagaron por ese trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se separen? Pues ella va a estar en una situación económica muy desfavorable frente a su cónyuge. Si se divorcian, igual, va a estar en una situación económica muy desfavorable. Es por eso que en nuestras normas, si ustedes van a las normas del Código Civil donde hablamos de divorcio, existe un artículo donde mencionan que al cónyuge que se queda desprotegido se le va a dar una pensión de alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta norma se hizo pensando en esta situación que todavía es muy común en nuestra sociedad peruana, ¿no? Se separan y ¿quién queda desprotegida? La mujer que tuvo los hijos y se dedicó a cuidarlos. Para ella va a ser complicado volver a retomar su vida laboral, volver a generar ingresos económicos. Entonces, el juez por ese estado de necesidad, le da una pensión de alimentos. Puede decir el juez, le voy a dar, no sé, por 3 años. Puede decir por 1 año. Va a evaluar cada contexto, porque cada contexto es distinto, ¿no? Y se va a dar esta pensión de alimentos. Vamos a ver más comentarios. Y ya, no veo más comentarios sobre eso. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la segunda pregunta de esta diapositiva. Dice, ¿cesa la obligación de alimentos con el divorcio? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cesa la obligación de alimentos cuando se divorcian? O sea, ya estábamos casados, pero ya nos divorciamos por fin, entonces ya no tengo por qué pasarte una pensión de alimentos, o ya no tengo por qué ayudarte porque ya estamos separados. Bueno,
veo que todos dicen, no, no cesa. Claro, no cesa, ¿por qué? Porque aún todavía este estado de necesidad puede subsistir en una de las partes, ¿no? Yo digo la mujer porque esto es lo que más se da, pero puede ser al contrario, ¿no? Puede ser que también el que se encuentre desfavorecido con el divorcio, económicamente me refiero, sea el varón, ¿no? Al final la norma, ¿quién busca proteger? A quien se va a ver afectado económicamente con este divorcio, ¿no? Entonces, en esos casos, no va a cesar la obligación de alimentos. Acá nos dice, existen excepciones que permiten que a pesar de que la pareja se divorcie, uno de ellos deba continuar proporcionando pensión de alimentos al otro cónyuge. Muchos pueden pensar que esto es descabellado, que no es justo, que si ya te divorciaste, ¿por qué tienes que seguir dando pensión? Pues recordemos nuevamente, el derecho de familia se basa en principios de solidaridad familiar. Si existió un matrimonio, existió este deber de asistencia recíproca. Y también el juez evalúa, ¿no?, que durante este matrimonio hubo tal vez situaciones que desfavorecieron más a una de las partes, ¿no? Si una de las partes no generó ingresos por dedicarse a los hijos, lógicamente cuando se divorcien, ella va a salir desfavorecida o él va a salir desfavorecido. Entonces el derecho no puede dejarla en desprotección. Estas son las excepciones. Si el cónyuge no culpable del divorcio carece de bienes propios, está imposibilitado de trabajar o no puede asumir sus necesidades por sí mismo o por otros medios. En este caso, se le puede dar pensión de alimentos. Ahora, también, si el cónyuge, aunque hubiese sido culpable del divorcio, ojo ahí, así haya sido culpable del divorcio, si se encuentra en una circunstancia de indigencia, es decir, no puede satisfacer sus necesidades básicas, puede solicitar una pensión de alimentos. Si a causa de la separación de hecho, el cónyuge y sus hijos se encuentran en una situación de vulnerabilidad que perjudica su estabilidad económica, también puede solicitar una pensión de alimentos. El caso que he estado mencionando frecuentemente es este último, ¿no? Que te separas y te encuentras en una situación de vulnerabilidad. Pero este caso de acá, que también es controversial, ¿no? Así tú hayas sido el culpable del divorcio, si estás en un estado de indigencia, pues también puedes solicitar pensión de alimentos. O sea, el ejemplo clásico, ¿no? Pepito y María están casados y Pepito le fue infiel, por eso María decide divorciarse. Incluso Pepito tuvo un hijo extramatrimonial. Ya. Ahora, luego de divorciarse, Pepito entra en estado de indigencia, no se puede sostener. ¿Puede acudir a María? Sí, puede acudir a María y María tiene que ayudarlo. María tiene que darle una pensión de alimentos para que pueda subsistir mientras se recupera de ese estado de indigencia. Ahora, la norma no es tan injusta. Le dice a María, no te preocupes, María, cuando él esté mejor económicamente, puedes solicitar la devolución de esta pensión de alimentos. Entonces, bueno, sí puede sonar como que algo puede causar ruido, ¿no? Pero de todas maneras, la norma le dice a María que puede solicitar esta devolución por la pensión de alimentos que ha hecho. Voy a leer preguntas. Cuando la separación es por culpa de la mujer y la mujer tiene trabajo estable, ojo aquí, la mujer tiene trabajo estable. Solamente se da pensión de alimentos a los cónyuges cuando estos tienen estado de necesidad. Es decir, después de la separación, se ven afectados económicamente al punto de no poder sostenerse. No es que, digamos, pues ya no voy a ganar mis 3,000 soles, ahora solo voy a ganar 2,500, me veo afectado económicamente. No. Estado de necesidad es el no poder satisfacer tus necesidades básicas o que se te hagan tan complicadas que incluso puedas poner en riesgo tu salud u otros derechos fundamentales que tienes, ¿no? Eso es un estado de necesidad. Entonces, solo en esos casos se le va a dar pensión de alimentos. No quiere decir que porque estás casado o porque te divorciaste, sí o sí te van a dar la pensión, ¿no? Incluso tenemos jurisprudencia donde solicitan pensiones de alimento y se declaran infundadas. ¿Por qué? Porque no acreditan un estado de necesidad. Entonces, ¿para qué vamos a dar una pensión si no hay este estado de necesidad?
En este comentario que dice Augusto, pues si la mujer tiene un trabajo estable, tiene dinero, ¿para qué se le daría una pensión de alimentos? Acá no procedería, ¿no? Después de divorciarse, no se ofició. Sí, ya dije que sí se puede demandar al excónyuge. Se puede pedir pensión de alimentos para el menor y para la mamá. Claro que sí, pues si te divorcias, te quedas con los hijos, te quedas en una situación de vulnerabilidad, estamos en este supuesto 3, ¿no? Puedes solicitar una pensión tanto para tus hijos como para ti. Listo. Y bueno, vamos a pasar a esta pregunta porque esto también me parece importante. Ustedes como profesionales del derecho, así estén estudiando o ya sean abogados, esta pregunta es una de las que ha causado bastante ruido dentro de la jurisprudencia que ha habido, ¿no? Porque tenemos como que personas que están de acuerdo como personas que no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Existe derecho de alimentos entre convivientes? Ojo, acá en Perú se protege a los convivientes siempre que se hayan inscrito. La Constitución nos dice, ¿no?, que protege a las relaciones convivenciales, les dice unión de hecho, pero las normas nos dicen que para que esta unión de hecho esté protegida, tiene que ser inscrita en SUNAR, o sea, tiene que haber toda una serie de pasos previos. Y ahora les pregunto, si existió una unión de hecho, se inscribió, se siguió los pasos, ¿existe este derecho de alimentos entre ellos, así tal cual existe en los cónyuges? ¿Qué opinan ustedes? Si existe, sí. Por supuesto que sí. Ya. Pues así, lógicamente uno diría sí existe, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Al final uno registra su unión de hecho para tener el amparo legal, para que las normas lo protejan, al igual que protegen al matrimonio. A pesar de que nuestro país es uno de los países que promueve mucho el matrimonio y por ende no hay muchas normas sobre la unión de hecho, de todas maneras está protegida la unión de hecho. Pero ahora les pregunto, ¿y si no estuviera inscrita, esta pensión de alimentos se podría solicitar? Si no hubieran inscrito, digamos, Juan y María estuvieron casados 20 años o más, 40 años, estuvieron conviviendo 40 años, nunca se casaron. ¿Podría solicitar María o Juan una pensión de alimentos al otro? Sí, no. Bueno, primero que nada les voy a responder cuando sí existe una unión de hecho. En principio, sí debería, pero no existe una norma específica que lo diga así. Como no existe una norma específica que lo diga así, existen casos donde no se les ha otorgado la pensión de alimentos a pesar de estar registrados. Entonces, nuevamente, como no tenemos una norma específica, caemos en la desprotección de esta figura, ¿no? Y caemos en lo que dice el criterio del juez. Pero desde ya hace varios años como que se está dando este criterio de que sí se da a los convivientes todos los mismos derechos que el que tiene el matrimonio. Ahora, si ha sido complicado para convivencias registradas, definitivamente para convivencias no registradas no es muchísimo más complicado, ¿no? Entonces, para ello, si se pide una pensión de alimentos, previamente le van a pedir una inscripción de esta convivencia. Y normalmente cuando piden pensión de alimentos es cuando ya están separados, ya la inscripción no se va a dar, entonces tienen que solicitar previamente una declaración de unión de hecho, lo cual va a salir mucho más caro que la pensión de alimentos, así que no se va a dar, ¿no? Entonces, en estos casos ya no se da la pensión de alimentos porque te exige la realidad te va a exigir que primero cumplas con inscribir tu unión de hecho. Esa es la situación que vivimos actualmente.
¿Cuál es la crítica? Bueno, deberían existir más normas respecto a las convivencias, deberían existir normas que expresamente le declaren estos derechos a los convivientes, porque al final siguen estando protegidos por nuestra Constitución. No tenemos por qué tratar diferente a los convivientes como a los cónyuges. Realmente deberían tener los mismos derechos. Bueno, este artículo lo puse porque quería, justo en este caso específico, ¿no? De que si uno da una pensión de alimentos a su cónyuge porque está en estado de necesidad, luego puede pedir el reembolso, ¿no? Porque efectivamente no es tan justo dar una pensión de alimentos a pesar de que él fue el culpable de que nos separemos. Ahora, antes de pasar a esto, quiero saber si hay alguna pregunta. Si no, seguimos. Acá dice William, entonces ya no existiría el matrimonio. Bueno, el tema del matrimonio y la convivencia es una realidad, ¿no? Ya cada vez es menos las personas que se casan y no podemos obligarlas a casarse y tampoco podemos dejar en desprotección a las familias convivenciales. En realidad, la norma, el derecho, se tiene que adecuar a la sociedad, ¿no? Si en la sociedad ya no se casan las personas, solo conviven, no por eso las vamos a dejar desprotegidas, ¿no? Tenemos que darles igual protección legal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque digamos que conviven un montón de años y al final pasa algo, se separan, esta persona no puede exigir sus derechos porque no inscribió esta convivencia, ¿no? Entonces, no es justo tampoco, no es justo que se dejen desprotección solo porque no se casaron. Por ahí vi una manito levantada. Sí, doctora, pero sucede que no tiene activo su cámara, así que no se puede dar pase al audio. Adelante, doctora. Gracias. Ya, están haciendo preguntas de convivencia. No vamos a ir tanto a eso porque ya sería pasar totalmente, salir del tema de alimentos a irnos a la situación de uniones de hecho, que también es un tema bastante bonito para desarrollar, pero si vamos a eso nos vamos a demorar más de 2 horas. Hay una persona que levanta la mano que dice iPhone. Sí, doctora, por favor, estimado participante, si puedes cambiar tu nombre, sería excelente. Voy dando el pase a Ofelia, que tiene su cámara activa y también se le puede ver. ¿Sí? Ofelia López, adelante, por favor. Sí, ¿Tienes para noches. cambiar, Buenas estimado participante, pues. el nombre de iPhone? Un momento, por favor. Puedes cambiarlo a través del Zoom, tu nombre, ¿sí? Ahí tienes la opción. Adelante, Ofelia, es una pregunta y referente al tema. Gracias. Sí, gracias, doctor. Doctora, una consulta. En caso de una persona casada, ¿no? Que hace la demanda de alimentos, pero la persona es de la tercera edad y existe tiene diabetes, el señor quiere iniciar el divorcio, digamos, una vez que sale el divorcio, ¿se acaba la obligación alimentaria o continúa? Porque ya es de la tercera edad. El señor tiene un trabajo estable. Gracias. Ok, Ofelia, gracias por tu pregunta. Bueno, es un caso específico, pero lo vamos a responder. Como hemos venido diciendo, ¿no? ¿Existe la obligación alimentaria aún después del divorcio? Sí existe. Ahora, ¿siempre que se divorcian van a obtener una pensión de alimentos? No. Así sea de tercera edad, si todavía puede o tiene una situación económica donde puede ayudar a la otra parte, se podría dar. Pero si estamos en un caso donde tal vez no hay estado de necesidad del otro cónyuge e incluso el cónyuge que se está divorciando tampoco tiene una buena situación económica, es probable que la pensión de alimentos no se dé, ¿no? Tendría que verse el caso concreto, o sea, el juez va a tener que evaluar el estado de necesidad de ambos, ¿no? En qué situación económica se encuentran ambos. No te puedo decir que no se va a dar porque el juez va a tener que evaluar todas las pruebas y evaluar todo el caso en concreto que esté pasando en esta persona que conoces. Pero recuerdo, Ofelia, ¿no? Que sí subsiste la obligación de alimentos a pesar del divorcio.
cuando estamos en esas excepciones, ¿no? Que puse acá. Cuando estamos en esas excepciones, todavía se puede dar una pensión de alimentos. Esa sería la respuesta. Y bueno, creo que, no sé si el participante iPhone se pudo cambiar de nombre. Sí puedo cambiar su nombre. Iván Díaz, ¿correcto? Adelante, Iván. Por favor, es una pregunta y referente al tema. Sí, doctora, buenas noches. ¿Se escucha el audio? Muy bien, Iván. Sí, sí se escucha. Ya, doctora, yo quería saber si para demandar la exoneración de alimentos es necesario acreditar encontrarse al día en el pago de las pensiones alimenticias, porque según el artículo 483 del Código Civil, dice que la pensión de alimentos cesa al cumplir los 18 años de edad, ¿no? Entonces, pero si ya hay una pensión de alimentos que se haya dictado, ¿se necesita como requisito previo acreditar estar al día en el pago o basta comprobar que este hijo ya no se encuentra en un estado de necesidad y no tiene ninguna discapacidad, dado que no se encuentra cursando estudios superiores? Gracias por tu pregunta. Esto también es algo que he visto y a veces es muy penoso, ¿no? Pasa que la norma dice que cumple 18 años y ya no debes darle pensión a menos que siga estudiando, ¿no? En este caso no pasó. Entonces cesa la obligación, pero no va a cesar si es que tú no solicitas esa exoneración. O sea, tú tienes que realizar, bueno, tú no, sino la persona a la cual estás ayudando, tiene que solicitar la exoneración de esta pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque ya no hay estado de necesidad, ya cumplió la mayoría de edad. Si no la solicita, entonces se va a seguir dando esta obligación. ¿Y qué va a pasar? Digamos que cumplió 18 y digamos que solo pasaron 5 meses, ¿no? Tú dijiste, cumplió 18, ya no le voy a pasar pensión porque ya es mayor de edad y dejaste de pasar esos 5 meses. Cuando tú solicites tu exoneración a los 5 meses, el juez va a pedir que acredites que esos 5 meses también estén pagados, porque tú no has solicitado, o sea, tú debiste solicitar cuando cumplió los 18. El juez va a pensar que incluso, el juez ni siquiera lo va a discutir en la realidad, o sea, el juez simplemente va a ver, la obligación está ahí, no has acreditado pagar todos estos meses, entonces no procede. Ustedes saben, o bueno, tal vez lo van a desarrollar más adelante, que para solicitar la exoneración es requisito presentar las pruebas de que has cumplido y estás al día, ¿no? Si no estás al día, no puedes solicitar ni reducción ni exoneración. Entonces, esto puede ser muy injusto, más aún en los casos donde ha pasado años, donde le han seguido dando pensión de alimentos a personas que ya no lo necesitan, ¿no? A personas que ya tienen trabajo, que incluso ganan más dinero que el papá. Pero como no lo solicitaron a tiempo, esta exigencia sigue. ¿Qué debería pasar? En realidad acá el juez podría aplicar, ¿no?, como criterio que, bueno, ya a esta edad se acabó el estado de necesidad, ya no tienes por qué acreditarme que no cumpliste tales fechas. Pero, estimado, lamentablemente sí vemos casos así, sí vemos casos donde no hay necesidad, pero el juez te sigue pidiendo que cumplas, ¿no? Que cumplas con presentar o acreditar que has cumplido hasta la fecha que estás solicitando esta exoneración de alimentos. Y bueno, una última pregunta, ya, porque veo que todavía hay 2 manos alzadas. Una última pregunta y pasamos a avanzar con el resto de las diapositivas. Excelente, doctora. Estimado José Guamaní, buenas noches. Una pregunta y sé preciso, por favor. Muy buenas noches, doctora. Agradeciendo de antemano por la capacitación. La inquietud va en lo siguiente. Cuando el alimentista cumple 23 años de edad y ha terminado su carrera universitaria y quiere seguir una segunda carrera, ¿procede a poder solicitarse la extinción de alimentos? Gracias, José. Es una buena pregunta. También lo he visto. En un tiempo estuve muy abocada a los temas de alimentos y llegaban consultas de todo tipo. Sí, sí puede solicitar una exoneración. ¿Por qué? Porque ya tiene una carrera
¿no? Ya tiene los suficientes medios, instrumentos para poder solventarse solo, ¿no? Trabajar y poder solventarse solo. Ahora él podría decir, ¿no? En su contestación que todavía está estudiando, está haciendo una segunda carrera y todo esto, pero acá se tienen que evaluar dos cosas, ¿no? Recordemos que en la pensión de alimentos evaluamos no solo a quien recibe los alimentos, sino también al quien los da. Y no siempre quien los da está en la mejor situación económica. Normalmente cuando piden exoneración es porque ya requieren ese dinero para solventarse ellos solos o para solventar a sus otros hijos, ¿no? Entonces, no resulta tan justo, ¿no? Que si ya acabó la carrera, sigan dando los alimentos. Puede pasar que este padre todavía tenga todas las facilidades para poder darle más pensión de alimentos y en ese caso el juez puede evaluar. Pero en lo que me estás diciendo, sí podría solicitar, ¿no? Una exoneración porque ya cumplió con darle una carrera al hijo, ya cumplió con ayudarlo a poder, digamos, tener instrumentos para surgir en la vida, entonces ya el hijo puede trabajar y solventarse. Entonces, sí podrías hacer. También depende mucho, y esto, ojo acá, ustedes si van a ejercer en algún momento, depende mucho de cómo ustedes fundamenten sus escritos, ¿no? Cuando ustedes realizan una petición, tienen que hacerlo tratando de poner los mayores medios probatorios que tengan, también explicando, ¿no? Qué derechos se están viendo afectados por los otros derechos que se están dando, ¿no? Porque dar una pensión es reducir también los ingresos que uno tiene para solventarse así solo. Entonces, eso, ojo ahí cuando ustedes realicen sus escritos, traten de no suponer que el juez va a entenderlo, sino ponerlo todo expresamente. Y bueno, luego vamos a seguir con más preguntas, por ahora vamos a avanzar con las PPT para que no se nos quede corto el tiempo. Pasamos al siguiente tema, que es obligación de alimentos en padres menores de edad. Este es un tema no tan complicado en realidad, porque la norma nos dice que los menores de edad adquieren capacidad para muchos actos jurídicos cuando se casan y cuando tienen hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cuando tienen hijos están representando a otros seres humanos y cuando se casan, pues ya porque están adquiriendo otros derechos, están diciendo que tienen la facultad para poder adquirir otros derechos propios del matrimonio. No es ajeno a nuestra realidad que existen muchos padres y madres adolescentes. Tenemos muchos, de hecho, me parece que el 10% de embarazos son de madres adolescentes. Entonces, si tenemos una realidad así, ¿ustedes qué creen? ¿Se puede demandar a un menor de 16 años para que le den pensión de alimentos? A ver, los leo en el chat. Digamos que, no sé, pues Jesús, de 16 años, con su novia Fiorella, de 15 años, tuvieron un hijo. Ambos son menores de edad. Ambos son menores de edad. Pero en este caso, Jesús se quiere hacer el desentendido. ¿Fiorella podría demandar una pensión de alimentos para su hijito? Ahí veo una respuesta que dice, lo demanda a su progenitor, a los padres, si se puede. Ya. ¿En qué casos se demandaría al progenitor? Primero, la pregunta, ¿se puede? Sí, claro que se puede, porque así como Jesús tuvo hijos, ¿no? Al tener hijos, adquiere también obligaciones. Entonces, Jesús tiene que cumplir ahora con una obligación de sostener a su hijo, pero la realidad que nos dice que los menores de edad no siempre tienen los ingresos para poder sostener a un hijo más, a un menor de edad más, ¿no? Entonces, tenemos casos donde los padres son menores de edad y siguen estudiando, siguen yendo al colegio. ¿Creen que este estudiante puede dar una pensión a una criatura? Pues no puede trabajar, no tiene un trabajo, solo está estudiando. ¿De dónde va a sacar el dinero para solventarlo? Es en esos casos donde vamos a ir a los padres de este menor, ¿no? En estos casos se puede solicitar la pensión de alimentos a los padres.
¿Por qué? Porque efectivamente el menor de edad que tuvo el hijo no tiene la capacidad para solventarlo. En algún momento la va a tener y en ese momento la obligación la tiene que cumplir el hijo que, bueno, el padre que es menor de edad. Pero mientras no la tenga, este niño, esta criatura que ha nacido producto de estos adolescentes, no se puede quedar en desprotección. Entonces, por ello es que se faculta a poder demandar a los padres del menor de edad. Sí, acá estaba. Justo decía, ¿no? El 10% de madres en el Perú se encuentra entre los 15 y 19 años de edad. Es decir, la tasa de embarazos adolescentes es bastante alta. Así como hay madres adolescentes, también hay padres adolescentes, ¿no? Y normalmente la madre se queda con toda la responsabilidad, así sea adolescente, porque ella dio a luz, entonces ella tiene al hijo. ¿Quiénes se responsabilizan en realidad? Los padres de esta menor. ¿Y quiénes deberían responsabilizarse por la otra parte? Los padres del papá, ¿no? Hasta que ellos puedan adquirir la capacidad o puedan tener un trabajo para poder solventar a su propio hijo. Ahora, en estos casos se recomienda mucho la conciliación. En realidad, en todos los casos de alimentos se recomienda la conciliación porque la conciliación es un medio más fácil que te da los mismos derechos, ¿no? Pero normalmente la conciliación es algo muy complicado de lograr porque las partes siempre están en conflicto. En estos casos donde son menores de edad los dos padres, o sea, tanto papá como mamá, es más fácil una conciliación porque ¿quiénes van a conciliar? Tanto los padres de la mamá como los padres del papá, ¿no? Como son terceros los que están conciliando, se puede lograr más fácil este documento, esta acta de conciliación. Pero igual, si no se pudiera dar, no hay problema. Pueden ir y demandar a los padres del menor de edad, ¿ya? ¿Aquí hay alguna pregunta? Quiero leer los comentarios. ¿Tienen capacidad? Ya. Yo creo que están entendiendo porque veo los comentarios que dicen que sí, efectivamente se puede demandar al abuelo. Ahora, acá coloco en esta diapositiva que una vez que se convierten en padres o madres, los adolescentes menores de 18 años adquieren capacidad legal también para realizar otras acciones, como demandar por gastos de embarazo y parto, ¿ya? O sea, básicamente cuando una menor de edad se convierte en mamá, ya tiene toda la capacidad para poder exigir derechos a la otra parte, para poder exigir derechos en representación de su hijo, ¿no? Así tenga 14 años la menor de edad, puedes iniciar un proceso de alimentos a nombre de su hijo, porque ya se está velando por los derechos de otro menor. Puede ser parte de procesos de tenencia, régimen de visitas, inscribir y reconocer a sus descendientes, ¿no? O sea, sí se permite, la RENIEC permite el poder realizar la inscripción de este nacido, celebrar conciliaciones extrajudiciales, solicitar el registro, impugnar la paternidad. O sea, básicamente nos está diciendo todas las acciones que necesites para poder hacer efectivos los derechos de este nuevo ser humano, lo puedes hacer porque ya estás representando a alguien, ¿no? Entonces, a pesar de que eres una menor de edad y que sigues estando protegida por las normas y por la Convención del Niño, se te permite realizar estas acciones por el interés superior del otro menor que ha nacido, ¿ya? Y bueno, vamos a terminar para pasar a las preguntas porque este ya es el último tema y en realidad es un tema bastante específico. Esto ya va asociado al derecho de sucesiones, el alimentista indigno, ¿ya? La indignidad es una sanción civil. La indignidad es una sanción civil que otorga cualquier persona a sus herederos, ¿ya? Entonces, ejemplo para que lo entiendan más fácil. Digamos que Roberto tiene 4 hijos. Y uno de sus hijos, la hija menor, la que todavía es o recién ha cumplido 18 años de edad, intenta matar a su papá porque quiere ya la herencia, ¿no? Estos casos que se han visto también en el Perú, ¿no?
intenta matar a su padre o a su madre porque ya quiere la herencia. Entonces, no logra realizarlo, se le puede abrir un proceso penal, todo, pero como hubo una tentativa de homicidio, esta persona ya es indigna para heredar. Ahora, no es que ya sea indigna porque sí, porque pasó esto y listo, nosotros entendemos que esta persona no debería heredar. No, tiene que iniciarse un proceso legal. ¿Ya? Entonces, puede ser tanto el papá el que sufrió la tentativa o los otros herederos los que soliciten la indignidad de esta heredera para que no reciba herencia. Entonces, este término de la indignidad lo vemos mucho en el derecho de sucesiones. Así como la indignidad, también existe otra figura que se llama la desheredación. Y la desheredación es cuando alguien en su testamento dice, tal persona no va a recibir herencia porque, no sé, porque nunca me quiso en vida. No sé. Puede dar razones, puede no darlas, pero existe esta figura en el derecho de sucesiones. Entonces, ¿qué nos dice el Código Civil? El alimentista que sea indigno de suceder o que pueda ser desheredado por el deudor de los alimentos no puede exigir sino lo estrictamente necesario. Esto ya es solamente aplicación de la norma, ¿no? El alimentista que haya realizado alguna de las causales que nos dice nuestro código para ser declarado indigno, ya no tendría este derecho a la pensión de alimentos, y si lo tendría por algún estado de necesidad, solo podría recibir lo estrictamente necesario para subsistir. Ahora, ¿cuáles son las causales para ser declarado indigno? Una de ellas es la que dije en el ejemplo, el intentar, ¿no?, cometer un delito contra la persona que va a dejar la herencia. Haber denunciado calumniosamente al causante, haber empleado dolo o violencia, ocultar, falsificar o alterar el testamento. Todo esto es un tema de derecho de sucesiones, ¿ya? Pero básicamente esta figura lo que nos dice es, como has realizado un acto contra esta persona, la sanción es la indignidad, ¿no? La sanción es que ya no puedas recibir la herencia. Por ende, lógicamente, tampoco puedes recibir una pensión de alimentos. Esa es la restricción que nos da nuestro Código Civil, y ya tendríamos que desarrollar como que temas de derecho de sucesiones, pero básicamente es eso, ¿no? Que por esta sanción ya no tienes derecho a la pensión de alimentos. Ahora sí vamos a pasar a las preguntas. Este es el último tema ya. Sí, este es el último tema. Voy a... ¿alzan la manito o voy leyendo también? Porque hay bastantes preguntas en el chat, solo que hay demasiadas preguntas y no puedo llegar a ver todas. Así que de preferencia las manitos. Excelente, doctora. Estimados participantes, como se hizo mención desde el inicio y reiteradas veces también, que tienen que ser preguntas precisas relacionadas al tema. Una pregunta por participante. Se va a dar parte a las preguntas también, principalmente a quienes no hayan intervenido y con cámara activa. ¿Estamos bien? Listo. Vamos a dar pase a Vicky. Vicky, una pregunta, por favor. Adelante. Gracias, doctora. Buenas noches. Una consulta, ¿se puede dar los alimentos al nieto antes que al hijo mayor de edad que esté estudiando o está cursando estudios universitarios? ¿Y en cuánto tiempo prescribe la obligación alimentaria? Gracias, doctora. Gracias, Vicky, por la pregunta. Recordemos que hay un orden de prelación, entonces quien se le da primero la pensión de alimentos es a los hijos, ¿no? Entonces ellos tienen como, digamos, el mayor derecho para recibir. ¿Se puede dar a un nieto también? Sí, pero si es que ya la pensión de alimentos que da no alcanzaría para dar a alguien más, no es una obligación, porque recordemos que esto ya se basa en la solidaridad familiar. Tampoco podemos perjudicar a quien da los alimentos, ¿no? No puede, lo que podría hacer el nieto, tal vez es un estado de que se ha quedado sin padres, podría solicitarle al siguiente familiar, ¿no? No a
a la madre que ya tiene un hijo es solventando un hijo, ¿no? Entonces ya no tendría la capacidad para dar 2 pensiones de alimentos. Eso podría pasar en tu caso. Siguiente pregunta. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Raquel, una pregunta, por favor, preciso al tema. Adelante. Buenas noches. Una consulta. Si hay una menor en el cual el padre, en el caso que no ha tomado, pero el padre no puede tener hijos, pero en base a conocimiento propio, firmó el procedimiento, firmó en la RENIEC, ¿tiene derecho como padre legal de darle pensión a la niña o no? ¿Puede reclamarse? Ya. Cuando uno firma en registro civil en RENIEC, está declarando y está diciendo que está reconociendo ese derecho. Entonces, así no sea tu hijo, tú al firmar estás reconociendo que le vas a dar derechos a esta persona. Entonces sí, efectivamente sí hay derechos, sí se le puede demandar por una pensión. Y esto también pasa en los padres que saben que no es su hijo, pero por enamoramiento tal vez, ¿no? Dicen voy a firmar a tu hija. Luego se separan y ya no quieren hacerse cargo, no es así. Una vez que tú decides firmar, ya te estás imponiendo una obligación. Y peor si tú sabías que no era tu hijo. O sea, tú lo hiciste incluso teniendo conocimiento, así que tienes que asumir como si fueras el padre biológico. Siguiente pregunta. Muchas gracias, doctora. Damos pase a Janet. Janet, por favor, una pregunta, preciso el tema. Adelante. Buenas noches, doctora. Quería hacer una pregunta en el caso de la mujer embarazada que solicita la demanda, pues, al supuesto padre, pero en este caso el joven se niega, señalando que no es el padre, que no se sabe. ¿Cómo el juez evalúa en esos casos? ¿O qué tipo la demandante, qué cosas tendría que presentar, qué pruebas, ¿no? Para acreditar ese derecho. Ok, bueno, en estos casos la norma nos dice que aun cuando no haya nacido el hijo se pueden reclamar los derechos, bueno, los gastos de gestación, los gastos de parto, todo ello, pero al momento de irnos nuevamente a la realidad no es tan fácil porque no va a reconocer la persona que es el padre, ¿no? Entonces, bueno, si estamos en el caso de que esta persona está casada, sí o sí la paternidad es como que se supone que sí es real, la paternidad está ahí por el matrimonio. Ahora, si no es casada, que supongo que es el caso, ahí sí podría ser un proceso de filiación, es decir, un proceso donde buscas declarar la paternidad de esta persona y en ese mismo proceso pedir una pensión de alimentos. ¿Se puede dar la prueba de ADN en una mujer embarazada? Sí se puede dar, solo que es riesgoso y muchas mujeres optan por no hacerlo para no poner en riesgo su embarazo. Ya va a depender mucho, ¿no? de la persona a la que esté en esta situación, si decide hacerse la prueba de ADN o no cuando está embarazada. Puede iniciar el proceso, incluso puede pasar que durante el proceso ya nazca el niño, ¿no? Entonces ahí va a ser más fácil hacer la prueba de ADN. Pero básicamente la opción es que demandes filiación con una pretensión de alimentos. Y en esa pretensión también pide los gastos de gestación y los gastos de parto, ¿no? Porque van a haber gastos, ¿no? Y estos gastos también los incluye el concepto de alimentos. Siguiente pregunta. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Juan José, lo propio, por favor. Una pregunta referente al tema. Muchas gracias, doctora. Felicidades por la exposición. Muchas gracias también a la Audiápolis. Muchas gracias. Mi pregunta es concreta. Doctora, antes usted tocó un punto sobre las asignaciones de alimentos en la medida de protección. Entonces, doctora, la pregunta sería, a ver, 2020 denunció por violencia familiar y hubo una asignación anticipada por alimentos. Ahora en 2023 recién se animó a demandar por alimentos en la vía de paz letrado. La pregunta sería, ¿cómo hace para ejecutar o liquidar esos 3 años que medida de protección se dio? ¿Ante el juzgado de familia o mediante acción ante otro juzgado de paz letrado? Muchas gracias.
Gracias, es una pregunta muy buena, porque hay un problema en este tema de las asignaciones que se dan en procesos de violencia. Cuando se da una asignación en un proceso de violencia, lo que hace el juzgado de familia que te está dando la asignación es el expediente pasarlo a un paz letrado, es decir, lo envía a un paz letrado. Cae así aleatoriamente en algún juzgado. Este juzgado tiene que solicitar a la parte, digamos, no sé, tu cliente tal vez sea una mamá, tiene que solicitarle a esta mamá que se presente y que presente sus pruebas y que presente, o sea, que se haga presente en el proceso. Si no, lo archivan. Entonces, ¿qué pasa? Que estos procesos suelen archivarse. ¿Por qué? Porque llega el paz letrado hace una notificación, que a veces incluso no son buenas las notificaciones, lo mandan a cualquier dirección o a un WhatsApp que ya no está en uso. Por el tema de la pandemia se estaba notificando por WhatsApp. No responde la parte o sí le llegó la notificación, no supo qué hacer en ese momento, entonces lo archiva. Y lamentablemente una vez que está archivado, ya no puedes hacer nada. Entonces, una vez que inicias tu proceso del 2023, es un proceso nuevo, no puedes solicitar estas pensiones anteriores. Tendrías que ver, en este caso específico, qué pasó, ¿no? Si el juzgado de violencia primero cumplió con mandarlo al paz letrado, si no cumplió, allá hay una negligencia del juzgado, ¿no? Y podrías incluso solicitar las pensiones desde ese entonces, ¿no? Porque ya estás acreditando que no hubo cumplimiento desde el año 2020. Ya, entonces primero tienes que ver cómo está el caso, ¿no? Si es que sí llegó al paz letrado, se le citó a la parte, se le notificó a la parte y esta no se presentó, ahí sí ya fue porque el caso se archivó debidamente. Siguiente pregunta. Excelente, muchísimas gracias, José, también por tu pregunta. Estimada Rosimar, ¿cómo estás? Buenas noches. También, por favor, adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Reader, con todos. Gracias por la excelente ponencia, doctora. La consulta es, en aquellos procesos de alimentos de menor a la muerte de la madre, ¿basta con un apersonamiento por decir, los abuelos que tienen la tenencia, de hecho, apersonarse al proceso judicial? Porque ya hay una sentencia, o se extingue y tienen que los abuelos, demandar nuevamente. Es la pregunta. Gracias. Ok. Entiendo que en este caso hubo una sentencia que le daba pensión y ya fallece la mamá. Bueno, en realidad recordemos que la pensión no es de la mamá, ¿no? Es del hijo. Entonces, esa obligación subsiste. El padre sigue vivo, entonces el padre tiene que seguir continuando dando la pensión. El problema va a estar que seguramente, como se enteró que falleció la mamá, va a decidir querer llevarse al hijo para ya no pasar pensión. Esto también suele ser un caso común, ¿no? Para no pasar pensión, me llevo a los hijos porque así yo los voy a tener, no sé, supuestamente va a ser más barato tener a los hijos. Pero ya, entonces acá el niño va a seguir recibiendo su pensión, pero ¿qué sí le recomendaría a estas personas que están teniendo la tenencia de facto? Pues que o concilien, que no sé si será posible, o soliciten la tenencia de este menor de edad, ¿no? Sí pueden solicitar la tenencia a los abuelos, pero solo en casos excepcionales, ¿no? En casos que, digamos, el padre siempre fue ausente, entonces no puede tener la tenencia porque de repente el hijo llega a convivir con este padre y no va a haber una buena relación porque nunca lo ha conocido, ¿no? Pero si sí hubo, digamos, una interacción de padre-hijo, puede llegar a pasar, ¿no? Que en algún momento se lleve al hijo el padre, porque al final el padre tiene la patria potestad todavía, él todavía está vivo, ¿ya? Entonces ahí va a ser todo un tema legal. Yo sí le recomendaría a la persona que estás ayudando que ya vele por los derechos de la tenencia o busque la tutela de este menor, ¿no? Para que no tenga problemas más adelante. Siguiente pregunta. Excelente, doctora. Damos pase a Richard. Estimado Richard, por favor, una pregunta y referente al tema, no casos particulares, ¿sí? Adelante. Doctora, buenas tardes. Buenas noches, perdón. Sí, mi pregunta es, hace un momento mencionó que la demanda de alimento se puede hacer conjuntamente con la demanda de alimento para la madre necesitada. O sea, ¿se pueden hacer dos demandas a la vez, tanto para el niño como para la madre? Esa es mi pregunta o es mi duda, nada más.
Ah, ya, o sea, digamos, se está divorciando y solicitas la pensión de alimentos para la madre y para los hijos. En un proceso de divorcio puede también solicitarse esto como pretensión, ¿no? Los alimentos para ambos. No es lo recomendable porque va a demorar más. Sí puede pasar, ¿no? Pero no es como que lo más recomendable porque al ser dos pretensiones distintas puede hacer tardar el derecho del hijo, ¿no? A obtener una pensión. Entonces, estos casos que me dices de solicitar pensión tanto para la mamá como para el hijo, lo veo en casos de divorcio y no es lo recomendable. Lo recomendable es que separen las obligaciones o en todo caso que en el divorcio pido la pensión para ella, pero aparte haga su proceso de alimentos para el hijo. Porque el divorcio, recordemos, es un proceso de conocimiento, demora muchísimo más, probablemente 2 años, pero puede pasar 4, 5 años que siga durando el proceso. En cambio, el proceso de alimentos es un proceso único que debería demorar 3 meses, pero puede ser que demore 6, incluso 1 año, pero igual sigue siendo menos tiempo. ¿Ya? Entonces, esa sería la recomendación. Siguiente pregunta, por favor. Excelente, doctora. Estimados participantes, ya siendo jueves, 2 más y culminamos la presente sesión de clases, ¿sí? Muy bien, estimado Luis, una pregunta referente al tema nuevamente y también para Jorge García, ¿sí? Una pregunta, no casos particulares y ser preciso. Adelante, por favor, Luis Cuba. Buenas noches, doctora. La pregunta es, ¿el juez puede notificar a una persona que se encuentre en el extranjero mediante el WhatsApp? ¿Hay alguna norma que pueda facultarlo? Ya que no se tiene la dirección exacta de la persona demandada. Gracias, Luis, por tu pregunta. Con la pandemia recordemos que salieron normas que nos permitían realizar notificaciones electrónicas y como que flexibilizaba el tema de las notificaciones, donde también podía notificarse por WhatsApp, ¿no? Incluso vemos que los procesos de violencia son mayormente notificados por WhatsApp, no tanto por cédula. Entonces sí se puede. ¿Por qué? Porque al estar en el extranjero, el trámite para notificar al extranjero es un trámite que puede tardar hasta 2 años. Y eso es contra los derechos del niño, ¿no? Entonces sí se podría hacer todo virtualmente. Recomendaría que lo soliciten en la demanda, ¿no? Que coloquen cuáles serían las dificultades, que se estaría perjudicando los derechos del menor de edad al no permitirse esta notificación virtual y el juzgado debería permitirlo. Esa es mi respuesta a la siguiente pregunta y sean breves para que podamos responder al menos unas 2 o 3 preguntas más. Sí, doctora, cerramos con con Jorge García. ¿Estaría bien, doctora? Adelante, okay. Jorge García, tu pregunta, por favor. Doctora, buenas noches a todos los líderes y a todos los participantes. Doctora, en un proceso judicial de tenencia compartida, una de las partes puede solicitar dentro del mismo proceso una pensión de alimentos. No podemos solicitar pensión con tenencia. Son distintos y, o sea, a pesar de que sean procesos únicos ambos, siguen siendo pretensiones distintas. Tienen que solicitarse en 2 procesos. Muy bien, excelente, doctora. Muchísimas gracias, doctora Karin. Ha sido una brillante exposición, como siempre, porque ya es la segunda oportunidad que la tenemos. Tenemos ese honor de contar con la doctora. Y bueno, sé que no va a ser tampoco ni la última, como le prometí en su debido momento. Van a venir nuevos casitos referente a violencia, porque nosotros queremos así, que doctoras como la doctora Karin, ¿sí? La doctora Jacqueline también en su momento, dicten, que nos muestren esa calidad también de profesional y la ética, que es muy importante. Doctora, cuídese, que Dios le bendiga y ya nos estaremos viendo nuevamente, ahora sí, ya en su casa, en Modiápolis. Muchas gracias por toda
todo ese aprecio que se tiene acá, y también muchas gracias a los participantes que veo que han estado bastante activos. Creo que es un tema que tiene muchas dudas en sí, ¿no? Suele, a pesar de que parece que alimentos es muy sencillo, dentro de la práctica surgen dudas muy válidas, ¿no? Por lo que me parece muy importante que se esté desarrollando este diplomado, que la gente que se ha inscrito al curso esté aquí. Les agradezco la atención y espero vernos en una próxima oportunidad.